Bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de BAUT de Dibujo Técnico de Madrid de la convocatoria ordinaria del 2023. Es el ejercicio A3 y en él nos dice representar el tetraedro con uno de sus vértices en O, arista de 35 milímetros contenida en el eje Y y la base contenida en el plano XY. Diferenciar aristas vistas y ocultas. Bueno, nos están pidiendo que dibujemos aquí un tetraedro, ¿vale? Donde voy a... ¿Vale? Donde nos dicen que ese punto es uno de sus vértices, ¿vale? Que el otro va a estar aquí a 35 milímetros. Cuando me dice milímetros quiere decir que en verdadera magnitud. Estos tres ejes no están en verdadera magnitud, aquí hay coeficientes de reducción, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que este tiene pinta de ser un trimétrico, que cada uno de los ejes tienen ángulos diferentes, por lo tanto, vamos a necesitar realizar con alguna herramienta para poder ver la verdadera magnitud, esos 35 milímetros en este eje. Y que la base está contenida en el plano XY, o sea, en este plano. Aquí va a haber una base triangular, porque un tetraedro tiene la base triangular y el vértice, un vértice va a estar aquí, otro va a estar a 35 milímetros, otro estará en este propio plano y el cuarto que tendrá que estar en el espacio aquí, porque además no nos están diciendo que está en el primer diedro, pero podemos entender lo que no lo quieren en otro diedro, ¿vale? Entonces, para empezar tenemos que entender lo que es un tetraedro. Un tetraedro es un poliedro regular que está formado por cuatro caras que son triángulos equiláteros. O sea, todas sus aristas miden exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que quieren es que hagamos este tetraedro teniendo en cuenta que su base estará en el XY y su punto, este vértice de aquí estará pues en ese espacio de axonométrico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a necesitar saber las características geométricas para poder formarlo. Las características geométricas es que vamos a tener que hallar ese triángulo equilátero en el plano XY y luego a una altura determinada desde el punto medio, o sea, lo que es el incentro de perdonad, el incentro no, el circuncentro de este triángulo, ¿vale? Del triángulo ABD, ahí estará la altura de ese tetraedro. ¿Cómo hallamos la altura? Pues mirar, la altura la hallamos haciendo primero el triángulo equilátero que forma la base con la altura de ese triángulo equilátero. Mirar, vamos a hacer este triángulo de aquí, este y ese, ¿vale? Que tiene la base y la altura, y luego este triángulo tiene de base el lado del tetraedro y los otros los lados serán las alturas de las caras. Y ya haciendo esta recta de aquí tendremos la altura real de ese tetraedro en mi sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Primero, esas medidas reales, lo que acabamos de hacer. Tenemos que por un lado tenemos a 35 milímetros, es el lado del tetraedro. Luego tenemos que ese tetraedro va a tener esta altura, ¿vale? Voy a quitar esto. Vamos a decir que esto es L, ¿vale? L, L y L, que voy a cambiar de color. Esto es H. Y ahora,
Con esta altura voy a hacer otro triángulo ¿vale? Esto es H y H. Y ahora trazando la altura de ese triángulo, ¿vale? Ya tengo esa otra H, que la voy a llamar H del tetraedro, ¿vale? Que es la altura del tetraedro, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que, ahora tenemos que ver, ya tenemos las verdaderas magnitudes, ahora tenemos que ver cómo lo hacemos aquí. Entonces, para empezar, primero tenemos que traer aquí esos 35 milímetros. Para eso necesito, pues, esa herramienta que tenemos, que es el abatimiento del plano, ¿vale? Para poder ver en verdadera magnitud elementos que construye aquí. Entonces, para eso necesitamos, lo primero, prolongar el eje Z, trazar una recta perpendicular a este eje, por ejemplo, ahí y ¿vale? Y hacer la semicircunferencia. Tendréis que hallar el punto medio de este segmento, ¿vale? Y trazar la semicircunferencia o arco capaz. Creo que en este ejercicio había más espacio para acá abajo, por lo tanto vamos a moverlo, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué sucede? Que si yo prolongo esto, esperar que voy a cambiar de color porque me estoy yendo al naranja y quiero irme al azul, para que veáis que estos son los primeros pasos que hay que dar. Entonces, lo que acabamos de hacer es coger el triángulo que formaría este segmento, esta porción de eje y esa porción de eje y transformarlo en verdadera magnitud, que es esta, con esta recta que es perpendicular, que es proyección del eje Z. Entonces, esperar, voy a cambiar todo esto a azul. Voy a recortar esto que no lo necesito. Este punto de aquí sería como si fuese O abatida. ¿Vale? Este sería X abatida. Y este sería Y abatida. Ahora ya aquí sí que están tanto X como Y en verdadera magnitud. Entonces me voy a llevar sobre Y los 3,5 centímetros. Entonces me llevo sobre Y 3,5 centímetros. O 35 milímetros, si es en este caso. ¿Vale? Y este será el punto A, por ejemplo, abatido. Imaginaos que A es el que está sobre el eje X. Entonces ahora me tengo que llevar A. ¿Cómo lo hago? Trazando una perpendicular a S, a esta recta, hasta que corte al propio eje Y. Y ya tengo el punto A. Vamos a hacer que el punto B coincida con O. A ver, esperar. Este sería el punto B, por ejemplo, que coincida con O. ¿Vale? Y esto coincidiría con, perdonar, este es B abatida.
¿vale? Y este sería el punto B que coincide con O. Bueno, voy a hacer... Ahora lo muevo. ¿Vale? Ya tenemos el segmento AB en verdadera magnitud. Estos son 35 milímetros. Que son los 35 milímetros en verdadera magnitud, y aquí ya está en mi sistema. Vale, ahora tengo que hacer C. C es un punto que va a estar en este espacio de aquí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues puedo generar el propio triángulo, que será este de aquí, ¿vale? Y, no sé si coincide exactamente, ahí. Vale, imaginar, este es C. Como C no está ni en el eje X ni en el eje Y, no puedo hacer como he hecho antes de abatirlo. Entonces, lo que sí que podemos hacer es trazar una recta que contenga uno de los puntos que yo ya tengo y a C, y prolongarla hasta que corte a mi recta, ¿vale? Que será de referencia. ¿Y qué sucede? Que esa recta va a tener la recta no abatida en el propio plano XY. Entonces, a esta recta, que la podemos llamar R, va a ser esta R. ¿Y cómo hago para hallar C? Ahora sí que hago la perpendicular hasta que corte a R, que justamente me da en este punto de aquí. Y ya tengo el punto C. Fijaros lo que sucede. Si hubiese hecho la recta BC, aquí tendríamos un problema porque está alineada, ¿la veis? Entonces tendríamos que hacer esta. Pues con esto ya tenemos el triángulo en la base, o sea, lo que es la base en el plano XY. Ahora tenemos que hacer la altura. Mirad, la altura yo ya la sé porque sé que es esta. Entonces tenemos que primero hallar el centro de esa altura. Mirad, este centro veis que es este punto de aquí, ¿vale? Que es el centro, es el ortocentro, que antes creo que he dicho que es el circuncentro y no, es el ortocentro porque es el punto donde interseccionan las alturas, ¿vale? ¿Veis ese punto que ahí llamamos O2? Pues ese punto es un punto donde van haciendo la perpendicular desde cada una de los lados al otro vértice. Ese punto es donde va a estar esa altura. Entonces, ese punto lo podemos averiguar aquí. Entonces, si yo hago ese ortocentro, ¿vale? El ortocentro, que será haciendo la perpendicular. Por cierto, una cosa que antes no he hecho, que tenía que haber hecho al principio, y es decir que esto es perpendicular, ¿vale? Estas perpendicularidades es muy importante marcarlas. Y esto lo he hecho al principio. Ahora, que al hacer esta me he acordado. Entonces, esta es perpendicular y ahora lo voy a hacer desde otra de las, por ejemplo, este. A ver. Vale, sí. Este. Y además... Vale. Este punto. A este punto lo voy a llamar E. Abatido. ¿Vale? Este punto es el ortocentro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tengo que hallar una recta que contenga al ortocentro y a cualquiera de los otros puntos, por ejemplo B, prolongarla hasta que corte a la recta referencia y generar su recta en el sistema en el plano. Vale, esta. Imaginaros, a esta la llamo S, abatida, y esta será
S. Ahora, para hallar el punto E, tengo que trazar la perpendicular o paralela. ¿Veis? Estoy hablando a perpendiculares a esta recta o paralela al eje Z, ¿vale? Y ya voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner aquí para que no se vea. Ya tengo ese punto E. Vale. Ahora yo sé que la altura va a estar en una recta perpendicular al plano XY, ¿vale? Es una altura perpendicular al plano XY. ¿Veis? Esta recta de aquí es perpendicular al plano que forma este triángulo. Entonces es una recta que tiene esa altura, ¿vale? O sea, que está en esta perpendicular y con esa altura. Entonces esa perpendicular va a ser, voy a cambiar de color, una recta, ¿vale? Una recta que va a ser paralela al eje Z. Si es perpendicular al plano XY, es paralela al eje Z. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahora necesito hallar la altura en verdadera magnitud. Para eso necesito bien saber en el eje Z qué altura es esa, ¿vale? En el sistema y llevármela directamente sobre esta altura. Entonces, tengo que, como este abatimiento que he hecho solamente tiene el eje X y el eje Y, ahora tengo que hacer otro abatimiento para que tenga el eje Z. Puedo hacer o bien este o bien, o sea, este y este o bien este y este. Yo creo que será a lo mejor hacer este, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, tengo que prolongar el eje X y hacer una perpendicular a él. Mirad, voy a hacerlo mejor en este porque si no se me junta aquí un montón de cosas. Voy a hacerlo al revés. Voy a hacer la prolongación de Y y voy a hacer una perpendicular a esa prolongación. Por ejemplo, desde aquí. A ver. Voy a hacer una perpendicular y a ver si consigo ahí. No, vamos a desplazarla un poco. Ahí. Y ahora tengo que hacer exactamente lo que he hecho aquí, hacer la semicircunferencia de ese segmento. Tendréis que hallar su punto medio, hallar la circunferencia que tendrá ese diámetro. Me quedo solo con esa parte de ahí. Prolongar este y este sería O abatida. Ahora, este sería Z abatida y este sería X abatida. Vale, ya tengo Z. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llevarme esta medida. ¿Lo veis? Me llevo esa medida, que la hemos llamado altura del tetraedro, HT, y me la traigo aquí. ¿Vale? Ahora, voy a acotarlo para que quede claro qué es lo que he hecho. Ay. Me he traído sobre este eje Z lo que hemos llamado HT, que lo voy a poner en naranja para que veáis que es esto de aquí. ¿Vale? Y ya ese punto me lo voy a llevar sobre el propio eje Z. ¿Qué sucede? Que este punto de aquí, o mejor dicho, esta altura de aquí, es la altura que va a tener el tetraedro en mi sistema en la dirección de Z.
que es la misma que va a tener sobre esta recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarme esta distancia. Mirad, como tengo esta paralela, si yo trazo ahora una paralela a esa desde esa, el punto de corte será ese punto que nos falta, que es D, que será el otro elemento de nuestro tetraedro. Ya tenemos A, B, C y D. Ahora tenemos que formar el tetraedro y además nos dicen que tenemos que marcar partes vistas y ocultas. Entonces voy a cambiar el grosor, lo voy a poner a 30, voy a cambiar de color y lo voy a poner en color rojo y lo primero que voy a hacer es el tetraedro. El tetraedro era AB y C. Y luego A con D y con C, B con D y con C y luego B con D y con A. ¿Veis? Ya está formado el tetraedro. Ahora hay que marcar qué aristas son vistas. Pues mirar, esta está claro que se ve. Esta también, porque está por delante, esta también, todo lo que sea perímetro se ve. O sea, las que son perímetros se ven sí o sí. Esta y esta se ven. Y ahora, de estas dos, esta se ve, pero esa no porque está por detrás. Por lo tanto, esta tiene que estar en discontinua. La marcamos en discontinua. Uy, perdonad que he marcado esta también y esta no me interesa. Y esta la voy a hacer un poco más. A ver, vale, así. ¿Veis? Ya tengo el tetraedro dibujado con su arista en discontinua. ¿Veis? Este ejercicio, bueno, la dificultad que tiene o lo que lo hace un poco más complejo es que tenemos que pasar estas medidas reales, o sea, tenemos que entender lo que es un tetraedro, cómo son sus elementos en verdadera magnitud y cómo trasladar esas medidas al sistema. ¿Vale? Porque el sistema necesita esos coeficientes para poder realizar el ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues esta es la manera de resolver este ejercicio. Espero que lo hayáis entendido y que el vídeo os sirva. Y bueno, ya sabéis que para poder ayudarme, pues tenéis que darle a me gusta, ¿vale? Compartir el vídeo y suscribiros al canal. Hasta luego.